Bienvenidos mis apreciados hermanos, Dios les guarde grandemente. Es un placer y un gozo poder cada semana compartir la palabra del Señor con cada uno de ustedes y esperar aprender de Jesús como es nuestro objetivo en cada estudio. Llegamos a la lección número 2 titulada Enséñanos a orar y vamos a estudiar algunos textos según el comentario bíblico adventista del séptimo día para profundizar en el estudio de esta semana. Agradecemos cada uno de sus comentarios, sus likes y compartir este mensaje para que podamos crecer como ministerio y seguir compartiendo con ustedes este estudio por este medio. Oramos para comenzar. Padre Santo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, porque nos cuidas y nos proteges. Nos ponemos en tus manos antes de iniciar este estudio y ponemos también, Señor, todas las peticiones que en este momento dejan allí en los comentarios para que seas tú obrando conforme a tu divina y santa voluntad en cada una de las personas y familias representadas. Que tu Espíritu, oh Dios, more en nosotros, en Jesús. Amén. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11:1. Jesús enseñó a orar a sus discípulos y a menudo les hacía ver la necesidad de orar. No les ordenó que estudiaran libros para aprender a orar. No debían orar para los hombres, sino que debían presentar sus peticiones a Dios. Les enseñó que la oración que Dios acepta es la petición sencilla y ferviente que procede del alma que experimenta su necesidad. Y les prometió enviar al Espíritu Santo para que Él redactara sus oraciones. Dios nos invita a acudir a Él con nuestra carga de culpa y las aflicciones de nuestro corazón. El pecado nos llena de temor a Dios. Cuando hemos pecado, procuramos ocultarnos de Él, pero no importa cuál haya sido nuestro pecado, Dios nos invita a acudir a Él mediante Cristo. Podemos libertarnos de nuestros pecados únicamente llevándolos a Dios. Caín, reprochado por Dios, reconoció que era culpable de la muerte de Abel, pero huyó de Dios como si así hubiera podido escapar de su pecado. Si hubiera acudido a Dios con su carga de culpa, habría sido perdonado. El hijo pródigo, comprendiendo su culpabilidad y desgracia, dijo: Me levantaré e iré a mi padre. Confesó su pecado y volvió junto al corazón de su padre. Si queremos ofrecer oraciones aceptables, tenemos que realizar una obra de confesión mutua de nuestros pecados. Si he faltado contra mi vecino de palabra o acción, debo confesárselo. Si él me ha agraviado, debería confesármelo. Hasta donde sea posible, el que ha agraviado a otro debe hacer restitución. Luego, arrepentido, debe confesar su pecado a Dios, cuya ley ha transgredido. Al pecar contra nuestro hermano, pecamos contra Dios, y debemos buscar su perdón, cualquiera que sea su pecado. Si nos arrepentimos y creemos en la sangre expiatoria de Cristo, seremos perdonados. He aquí cómo los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y cómo los ojos de la sierva a la mano de su señora. Así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Salmo 123:2. Los hijos de Dios deberían cultivar una aguda sensibilidad para el pecado. Una de las invenciones más exitosas de Satanás consiste en inducir a los hombres a cometer pecaditos, en cegar su mente al peligro de transigir en las cosas pequeñas, en hacer pequeñas digresiones de los claros requerimientos de Dios. Muchos que se estremecerían de horror ante la idea de cometer grandes transgresiones son inducidos a considerar el pecado en las cuestiones pequeñas como de poca importancia. Pero estos pecaditos carcomen la vida en el alma. Los pies que entran en una senda que se aparta del camino correcto van hacia el camino ancho que termina en muerte. Dios pide que le demostremos nuestra lealtad prestándole una obediencia indiscutible. Al decidir acerca de una conducta, no deberíamos preguntar únicamente si producirá algún daño, sino también si contraría la voluntad de Dios. Debemos aprender a desconfiar del yo y a confiar enteramente en la dirección y el apoyo de Dios. Debemos pedir el conocimiento de su voluntad y fuerza para realizarla. Debemos estar más en comunión con Dios. Nuestra única seguridad consiste en orar en secreto,
orar mientras trabajamos, orar mientras caminamos, orar en la noche, tener los pensamientos siempre elevados hacia Dios. Así fue como nuestro ejemplo obtuvo fuerza para recorrer el espinoso camino que lo condujo desde Nazaret hasta el Calvario. Cristo, el Inmaculado, sobre quien se derramó el Espíritu Santo sin medida, reconoció constantemente su dependencia de Dios y buscó renovada provisión de fuente de poder y sabiduría. Cuanto más los seres finitos y falibles deberían sentir esa necesidad de ayuda divina. Colosenses 3:16, según el comentario bíblico adventista, nos dice: la palabra de Cristo podría entenderse tanto en el mensaje que proviene de Cristo como del Evangelio que trata de Él. En abundancia. Esta expresión destaca la abundancia desbordante que enriquece el alma. El relato del Evangelio en los labios de los colosenses, dentro de sus corazones, guiando sus pensamientos y acciones, los enriquecería en todo lo relacionado con el reino de los cielos, enseñándoos, es decir, la comunicación del conocimiento. Aquel en cuyo corazón vive la palabra de Dios debe enseñar paciente y sistemáticamente sus principios a otros, comenzando con lo más sencillo y avanzando hacia lo más profundo, y todo mientras les da ejemplo con su propia vida. En vuestros corazones. La melodía de los labios debe primero llenar el alma, y solo entonces será eficaz para conmover a otros. Cuando el corazón experimenta el significado de lo que se está cantando, la voz expresará las virtudes internas. Al Señor. El apóstol ha reunido en este versículo la plenitud del ministerio de aquel cuyo corazón está enriquecido con la presencia permanente de la palabra de Dios. Enseña mediante sus mensajes y cantos, y amonesta a su hermano y alaba y ensalza a Dios. Salmos. Un salmo del Antiguo Testamento o un himno de alabanza que quizás se cantaba con el acompañamiento de instrumentos de cuerda. Cantar alabanzas o adorar al Señor. Santiago 5:13. Haga oración. La oración es la respuesta adecuada en vez de murmurar en medio de la aflicción o de prorrumpir en juramentos. La oración equilibra y permite ver con claridad tanto en el sufrimiento como en el gozo. El Señor espera que recurramos a Él cuando estemos en la adversidad. Ver Salmo 50:15. ¿Está alguno alegre o está alguno gozoso? El plan de Dios es que los miembros de la Iglesia vivan vidas serenas y gozosas. En medio de los problemas de la vida, los cristianos pueden estar seguros de la gracia y del consuelo de Dios que los sostienen. Cante alabanzas. Tocar instrumento de cuerdas, cantar un himno de alabanza. Dios es la fuente de todo gozo, y recordar este hecho impide que una persona caiga en el desaliento. Tanto en el pesar como en el gozo, la oración y la alabanza harán siempre que tengamos en cuenta el cuidado amante de Dios. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Marcos 13:33. Mirad, velad y orad fueron las palabras que el Salvador habló con referencia al tiempo del fin y su segunda venida para llevar a sus hijos fieles a casa. En primer lugar, hay que velar para no hablar a la ligera, en forma quejosa o impaciente. Velen, no sea que el orgullo halle cabida en su corazón. Velen para que no los venza las pasiones malignas, en lugar de que ustedes las subyuguen. Velen para que no los sobrecoja un espíritu de indiferencia y descuiden el cumplimiento de sus deberes y se transformen en personas livianas y descuidadas, y su influencia llegue a tener sabor de muerte, en lugar de sabor de vida. En segundo lugar, hay que orar. Jesús no nos habría encargado que lo hiciéramos si no se hubiera tratado de una necesidad real. Él sabe perfectamente bien que nosotros, por nuestra propia cuenta, somos incapaces de vencer las muchas tentaciones del enemigo, o de descubrir las muchas trampas que coloca para nuestros pies. El Señor no lo ha abandonado para que se defienda solo. Ha provisto una manera por medio de la cual puede obtener ayuda. Por esa razón, le pide que ore. Orar correctamente consiste en pedirle a Dios con fe las cosas que se necesitan,
Vaya a su cuarto o a cualquier otro lugar privado y pídale a su Padre que lo ayude, en el nombre de Jesús. Hay poder en la oración que procede de un corazón convencido de su propia debilidad y que sin embargo anhela fervientemente la fortaleza que proviene de Dios. La oración ferviente será escuchada y atendida. Acuda a Dios porque Él es fuerte y se complace en escuchar las oraciones de sus hijos. Y aunque puede ser que usted se sienta muy débil y a veces se vea abrumado por el enemigo porque ha descuidado la primera orden del Salvador de velar, sin embargo, no abandone su lucha. Realice esfuerzos más decididos que antes. No desmaye. Arrójese a los pies de Jesús, quien también fue tentado y sabe cómo socorrer a los que son tentados. Confiésele sus faltas, sus debilidades, y dígale que necesita ayuda para vencer, o que de lo contrario perecerá. Y cuando pida, debe creer que Dios lo escuchará, Dios le ayudará, los ángeles velarán sobre usted. Pero antes de recibir esta ayuda, usted debe hacer lo que está de su parte. Vele y ore, que sus oraciones sean fervientes, que el lenguaje de su corazón sea este: no te dejaré si no me bendices. Tenga un tiempo definido para orar, por lo menos 3 veces al día. Daniel oraba a Dios en la mañana, en la tarde y en la noche, haciendo caso omiso del decreto real y del temido foso de los leones. No tenía vergüenza ni temor de orar, sino que con sus ventanas abiertas oraba 3 veces al día. ¿Olvidó Dios a su siervo fiel cuando lo echaron en el foso de los leones? Oh, claro que no. Estuvo con él allí toda la noche entera. Cerró la boca de los leones hambrientos y éstos no le pudieron hacer daño al hombre devoto de Dios. Buscad entonces a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Primera de Crónicas 16:11. Cuando Jesús estuvo sobre la tierra, enseñó a sus discípulos a orar. Les enseñó a presentar a Dios sus necesidades diarias y a echar toda su solicitud sobre Él. Y la seguridad que les dio de sus oraciones que serían oídas nos es dada también a nosotros. Tengamos un lugar entonces especial para la oración secreta. Debemos escoger, como lo hizo Cristo, lugares selectos para comunicarnos con Dios. Muchas veces necesitamos apartarnos en un lugar, aunque sea humilde, donde estemos a solas con Dios. En el lugar secreto de oración, donde ningún ojo puede ver ni un oído oír sino únicamente Dios, podemos expresar nuestros deseos y anhelos más íntimos al Padre de compasión infinita. Y en la tranquilidad y el silencio del alma, esa voz que jamás deja de responder el clamor de la necesidad humana, hablará a nuestro corazón. Si nos asociamos diariamente con Cristo, sentiremos en nuestro derredor los poderes de un mundo invisible, y mirando a Cristo, nos asemejaremos a Él contemplándole. Seremos también transformados. Nuestro carácter se suavizará, se refinará y ennoblecerá para el reino celestial. El resultado seguro de nuestra comunión con Dios será un aumento de piedad, pureza y celo. Oraremos con inteligencia cada vez mayor. Recibimos una educación divina que se revela en una vida diligente y celosa. El alma que se vuelve a Dios en ferviente oración diaria para pedir ayuda, apoyo y poder, tendrá aspiraciones nobles, conceptos claros de la verdad y del deber, propósitos elevados, así como sed y hambre insaciable de justicia. Al mantenernos en relación con Dios, podemos derramar sobre las personas que nos rodean la luz, la paz y la serenidad que imperan en nuestro corazón. La fuerza obtenida al orar a Dios, agregada a los esfuerzos infatigables para acostumbrar la mente a ser más considerada y atenta, preparan a uno para los deberes diarios y en todas las circunstancias preservará la paz del espíritu. La religión debe comenzar con un vaciamiento y una purificación del corazón y debe ser nutrida por la oración cotidiana. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. La majestad del cielo, mientras realizaba su ministerio terrenal, a menudo estaba en ferviente oración.
Frecuentemente pasaba así toda la noche. Su espíritu se entristecía al experimentar el poder de las tinieblas de este mundo, y entonces se alejaba de la activa ciudad y la bulliciosa muchedumbre para buscar un lugar retirado para orar a su Padre. El Monte de las Olivas era el retiro favorito del Hijo de Dios. Con frecuencia, después de que las multitudes se apartaban de él para disfrutar del descanso de la noche, él no reposaba aunque estaba cansado con las tareas diarias. Cuando la ciudad estaba envuelta por el silencio y sus discípulos se habían retirado a buscar refugio en el sueño, sus ruegos divinos ascendían a su Padre desde el Monte de los Olivos, para que los discípulos recibieran protección contra las influencias malignas que encontrarían diariamente en el mundo, y que su propia alma se fortaleciera y vigorizara para realizar los deberes y soportar las pruebas del día siguiente. Toda la noche, mientras sus seguidores dormían, el Maestro Divino oraba, mientras el rocío y la escarcha de la noche caían sobre su cabeza inclinada. El ejemplo de Cristo ha quedado registrado para sus seguidores. Jesús mismo fue una fuente de bendición y fortaleza. Podía sanar a los enfermos y resucitar a los muertos. Aún mandaba a la tempestad, y ésta le obedecía. La corrupción no lo contaminaba y permanecía ajeno al pecado. Sin embargo, tuvo que soportar una agonía que requería la ayuda y el sostén de su Padre, y a menudo oraba con fuertes exclamaciones y lágrimas. Oraba por sus discípulos y por él mismo, identificándose así con las necesidades, las flaquezas, las tentaciones que son comunes a la humanidad. Cristo vino al mundo para proporcionar un camino mediante el que pudiéramos hallar gracia y fortaleza para el tiempo de la necesidad, al seguir su ejemplo orando fervorosa y frecuentemente, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Si hubo un tiempo cuando cada hogar debería ser una casa de oración, es ahora. La incredulidad, el escepticismo están cundiendo, la iniquidad abunda y en consecuencia el amor de muchos se enfría. Y sin embargo, en este tiempo de terrible peligro, algunos que se dicen ser cristianos no tienen altar de familia, no honran a Dios en el hogar, ni enseñan a sus hijos a amarlo y temerlo. La idea es que la oración no es esencial, es uno de los métodos más eficaces de Satanás para arruinar las almas. La oración es dirigir a la mente a Dios, la fuente de sabiduría, fortaleza, paz y felicidad. La oración incluye el reconocimiento de las perfecciones divinas, la gratitud por las mercedes recibidas, la confesión penitente de los pecados y la súplica ferviente de la bendición de Dios, tanto para nosotros como para los demás. Jesús oró al Padre con clamores fuertes y lágrimas. Pablo exhorta a los creyentes: orad sin cesar. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dios tiene derecho a exigir nuestra devoción. Su autoridad es sagrada e incuestionable. Tenemos la obligación de orar porque Él lo requiere, y al obedecer a sus órdenes recibiremos una benigna y preciosa recompensa. Los padres deberían erigir un cerco en torno a sus hijos mediante la oración. Deberían orar pidiendo que Dios more en ellos y que los santos ángeles los protejan a ellos y a sus hijos del cruel poder de Satanás. Padres y madres, por lo menos de mañana y de tarde levantad vuestros corazones a Dios en humilde súplica por vosotros y por vuestros hijos. Vuestros amados están expuestos a tentaciones y pruebas. La victoria puede ganarse solamente mediante un propósito resuelto y firme, el cuidado constante y la ayuda continua de Dios. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Mientras Jesús, nuestro intercesor, suplica por nosotros en el cielo, el Espíritu Santo trabaja para obrar en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Todo el cielo está interesado en la salvación del creyente. Entonces, ¿qué razón tenemos para dudar de que el Señor quiere ayudarnos y que lo hará?
Si enseñamos a la gente, nosotros mismos debemos tener una conexión vital con Dios. En espíritu y en la palabra deberíamos ser para los demás un manantial, porque Cristo es en nosotros una fuente de agua que salta para vida eterna. La tristeza y el dolor podrán probar nuestra paciencia y nuestra fe, pero el brillo de la presencia del Invencible estará con nosotros. Por eso debemos esconder el yo detrás de Jesús. En la iglesia hablen de valor, eleven a los presentes en oración. Díganles que cuando sienten que han pecado y que no pueden orar, ese es precisamente el momento para suplicar. Muchos se sienten humillados por sus fracasos porque han sido vencidos en lugar de vencer al enemigo. La mundanalidad, el egoísmo y la naturaleza carnal los han debilitado y piensan que no vale la pena acercarse a Dios. Este pensamiento es una de las sugerencias del enemigo. Pueden estar avergonzados y profundamente humillados, pero deben orar y creer. Cuando confiesan sus pecados, el que es fiel y justo los perdonará y los limpiará de toda iniquidad. Aunque la mente pueda divagar durante la oración, no se desanimen, tráiganla de vuelta al trono y no abandonen el propiciatorio hasta que haya alcanzado la victoria. ¿Piensan que la victoria de ustedes será demostrada por una fuerte emoción? No, esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. El Señor conoce el deseo de ustedes por la fe. Manténgase cerca de Él y esperen recibir el Espíritu Santo. La función del Espíritu es orientar todos nuestros ejercicios espirituales. El Padre nos ha dado a su Hijo para que por su intermedio del Espíritu Santo pudiera venir a nosotros a fin de conducirnos al Padre. Mediante el instrumento divino, tenemos el espíritu de intercesión por el cual podemos suplicar a Dios, así como un hombre le pide algo a un amigo. Si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Nuestro Señor, rico en gracia, grande en poder, concederá en abundancia estos dones a todos los que acudan a Él con fe. Debemos orar con tanto fervor por el derramamiento del Espíritu Santo como oraron los discípulos en el día de Pentecostés. Si ellos lo necesitaban en esa época, más lo necesitamos nosotros hoy. Las tinieblas morales cubren la tierra como una mortaja. Toda clase de doctrinas falsas, de herejías y de engaños satánicos están desviando la mente de los hombres. Sin el Espíritu y el poder de Dios será en vano que trabajemos para presentar la verdad. Por la gracia de Cristo, los apóstoles llegaron a ser lo que fueron. Mediante sincera devoción y oración humilde y ferviente, fueron puestos en íntima comunión con Él. Se sentaron juntamente con Él en lugares celestiales, comprendieron la grandeza de su deuda hacia Él. Mediante oración fervorosa y perseverante, lograron que se les impartiera el Espíritu Santo, y entonces salieron investidos de la responsabilidad de salvar almas, llenos de celo para extender los triunfos de la cruz. ¿Seremos nosotros menos fervientes que los apóstoles? Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él y predicamos respecto a Él. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Un día tras otro pasa a la eternidad, llevándonos siempre más cerca del fin del tiempo de gracia. Como nunca antes, debemos entonces orar para que el Espíritu Santo nos sea concedido en mayor abundancia, y debemos esperar que su influencia santificadora sea sentida por los obreros. En medio de la confusión de doctrinas engañosas, el Espíritu de Dios será un guía y escudo para aquellos que no hayan resistido las evidencias de la verdad y hayan acallado toda otra voz que la de aquel que es la verdad. Padre Santo que estás en el cielo, gracias te damos, oh Dios, por tus bendiciones, por tus cuidados y por la bendición de poder estudiar tu palabra, de aprender cada día de ti y de poner en práctica la importancia que es la oración. Enséñanos, oh Dios, a hacerlo conforme a tu voluntad,
a que podamos expresarnos como si estuviésemos hablando con esa persona que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, que es nuestro ayudador, nuestro benefactor. En tu misericordia, oh Dios, te pedimos por todas las personas que han escuchado este mensaje y que hacen parte de este ministerio, para que conforme a tu voluntad puedas obrar en sus peticiones, en sus dificultades. Gracias, oh Dios, porque nos escuchas y porque eres nuestro Padre. Gracias por tu sacrificio en la cruz, porque nos das la posibilidad de salvación y de vida eterna. En Jesús. Amén.